Mandan. Buenas, buenas. Ya voy, me estoy organizando, terminando de organizar. Antes que nada, ¿me escuchan bien? Sí, profe. Buenazo, bien. Antes que nada, les quería comentar que no sé si, creo que Marcelo no les dijo, yo soy Mariana Piñata, porque está claro, es la primera clase, yo ya vengo como de la primera parte. Vamos a ver, el curso es con Marcelo del Guercio, que estuvieron el otro día, Alejandra Manmolejo, yo, Mariana Piñata y Miriam Tavares, ¿sí? Por lo menos yo, me pueden escribir por el EVA, no pasa nada, si tienen dudas o lo que sea. Miriam y yo vamos a dar el práctico y Marcelo y Alejandra van a dar el teórico, más o menos así está instrumentado. Y lo que les quería decir, que no sé si Marcelo les pudo llegar a decir el otro día, es de las pruebas. Vieron que hasta el año pasado, no sé si alguien la cursó o si cursaron auditoría, había pruebas en el EVA, ¿se acuerdan? Ahora este año, esperen que ya les confirmo cómo es, acá. Van a haber pruebas en la clase, no van a estar más las pruebas en el EVA, ¿se acuerdan? Van a haber pruebas en la clase que valen 5 minutos, que no necesariamente en todas las clases va a ser la misma semana, no es que todos los grupos hagan tal día. No son obligatorias, valen 5 puntos, ¿sí? Se suman para todos los puntos que van a juntar durante el año. ¿Está? Ese es el cambio respecto al año pasado, ¿tá? Y a auditoría, los que cursaron auditoría, que es como la misma unidad académica, ¿tá? Si bien son dos unidades curriculares, es la misma unidad académica, son los cambios que hay para este curso. Van a ser creo que 4 preguntas, algo así, que se hacen acá en la clase, ustedes mandan el cuestionario y después se corrige, ¿tá? Y en total van a ser 5 puntos. ¿Está? ¿Está bien? Epa, lo mandaste para todos, Fabián. Me genera duda lo que hacemos virtual porque somos del interior. Sí, es acá en el grupo, o sea, acá en el Zoom. Las que dan en hay un grupo, creo que es presencial nomás los lunes y miércoles, si no me equivoco. Lo vamos a hacer acá. ¿Tá? Lo que no van a saber es cuándo, y no todo, la diferencia para todos cursaron auditoría. En los grupos, hacer 3, 4 preguntas, no está definido, o si está definido yo no lo sé, esa es la verdad, y largarlas por acá en la clase, y que hoy no va a ser, sí, porque ya ven que no sé bien cómo lo vamos a instrumentar, pero sí sé que hay una herramienta en Zoom. No, yo a veces me anda mal el Wi-Fi hasta ahora, que como que se conecta todo y después arrancamos. Prometo cambiar la computadora. ¿De eso está claro? ¿Sí? Que van a ser, es como sorpresa, pero son 4 preguntas, no son complicadas, y son 5 puntos, y no es obligatorio. O sea, son puntos que después le suman. ¿Está? ¿Está bien? ¿Cuántos van a ser, perdón, a lo largo del curso? No sé. A ver, para saber si tengo el dato. Ah, no, igual, pero por si sabías ahí, tranqui. No, creo que no sé. No sé si es, me parece que es una vez, pero la verdad no me creo mucho. Creo que es una sola vez, como esas preguntas. Porque si no, no tiene sentido. Todas las clases es una locura. Sé que no, obviamente no va a ser todas las clases. No sé si va a ser una o va a ser más. Cuando esté más aceitado, yo les prometo que les traemos más novedades. Bueno, la idea hoy, práctico como tal, no hay.
¿tá? De este tema. Entonces, la idea es, si alguno cursó conmigo o algo, no es que yo sea, a veces sí, no es que sea desordenada, pero me gusta que ustedes entiendan el macro de las cosas y lo que estamos viendo, ¿tá? Y yo prefiero siempre perder unos minutos hace muchos años que doy clases, ¿sí? Entonces, con los años me doy cuenta que se entreveran con las mismas cosas, ¿sí? Entonces, hoy vamos a aprovechar a repasar un poco más lo de la clase pasada y vamos a introducir un poco el tema de fraude, ¿sí? La clase que viene es fraude y la responsabilidad del auditor, en el fraude y la responsabilidad del auditor para el lavado de activos, ¿tá? Entonces, ahora ya está, ya nos destrancamos. Florencia, José, ¿nos destrancamos? Sigo, si no me avisan y repetimos, si se me tranca, pido disculpas y repetimos. No pasa nada. Dale. Entonces, ¿cuál es la idea de este curso? La idea de este curso es ver todo el trabajo que puede, los informes que puede hacer el profesional, ustedes mañana cuando sean contadores, todos los tipos de trabajo y en definitiva de informes que pueden hacer como profesionales independientes que van a poder firmar, ¿sí? Relativos a distintas cosas. ¿Tá? Obviamente el primero, el más grande, el que ya empezamos a ver, es el dictamen de auditoría. Pero eso, que ya vieron auditoría, era, nosotros hacíamos un montón de trabajo para después tirar, que imprimir 2 hojitas y decir, bueno, estos estados financieros están preparados y presentados de acuerdo a normas contables adecuadas en Uruguay. ¿Se acuerdan? Pero en definitiva, lo que estamos viendo son todos los informes que vamos a ver que lo que va a cambiar, ¿qué puede ser? ¿Sobre qué estábamos trabajando? ¿Se acuerdan que la auditoría estábamos trabajando sobre los estados financieros? ¿Tá? Después vamos a ver que hay variaciones, que ya lo vieron con Marcelo, ¿sí? Dependiendo del grado de seguridad que da el informe. La auditoría es lo que al usuario, al que recibe ese informe, le da más seguridad y más tranquilidad, ¿sí? De que está bien preparado. Después, dependiendo del grado de seguridad, te encontramos, ¿se acuerdan? El de revisión y el de compilación, que siempre estamos hablando de estados financieros. Después lo que puede cambiar también es el objeto de mi trabajo. ¿Tá? Uno es el estado financiero, después vamos a ver que puede ser un informe sobre información proyectada. Yo hago un flujo de fondos proyectado, ¿sí? Un estado de situación proyectada, y el profesional puede dar un informe sobre eso. ¿Tá? O del sistema de prevención de lavado de activos, por ejemplo. ¿Tá? Que hay determinadas empresas que tienen que tener, o de control interno, el sistema de control interno, entonces nos contratan a nosotros auditores para decir, bueno, este sistema es bueno, es malo, le falta, no le falta, qué es lo que tiene. ¿Tá? Y nosotros vamos a poder dar distintos informes. Eso es lo que vamos a dar a lo largo del curso. ¿Tá? Otra cosa que es importante que tengan claro, que después se empiezan a mezclar, nosotros acá vamos a hablar mucho de las NIAs, ¿sí? De las normas internacionales de auditoría o normas internacionales, dependiendo del tipo de trabajo, ¿sí? de servicio de aseguramiento, tienen distintos nombres, pero están todas enmarcadas en las normas internacionales, ¿sí? De trabajos del profesional, ¿tá? A nivel internacional. ¿Tá? Lo que no se puede mezclar, lo que no tengan cuidado, no que no se puedan mezclar, tengan cuidado de no mezclarse, cuando nosotros hablamos de NICs y hablamos de NIAs, ¿tá? Las normas internacionales de contabilidad, o la NIF para pymes, todo eso, ¿sí? Que yo sé que yo lo recalco todas las clases, ¿tá? Pero se empiezan a marear. Nosotros, una cosa es cuando preparamos el estado financiero, ¿tá? Que cuando preparamos el estado financiero, ¿cómo lo hacemos? ¿Por qué vamos a la NIF para pymes? ¿Por qué vamos a las NIF full cuando vieron superior? ¿Por qué usamos eso? ¿Alguien? Participe porque es más divertido y en realidad más entretenido. Participen por chat. A mí me gusta que participen, si no les... Igual seguimos, obviamente, no voy a quedarme toda la clase esperando que alguien conteste, pero ¿por qué vamos a la NIF para pymes? ¿Por qué vamos a la NIF full? Cuando preparamos y miramos, bueno, ¿cómo evalúo el inventario? Y todos me van a contestar, bueno, NIC 2, sí, perdón, decime. Porque son las normas contables adecuadas las que nos obliga, digamos, ¿no? a usar el decreto. Perfecto, son las normas contables adecuadas, que ¿quién nos obliga a usar eso? Está perfecto, Gonzalo. Por eso voy a la NIF, a las NIC, dependiendo del tipo de empresa. Pero ¿quién nos dice que usemos eso? La legislación vigente. Ahí está. ¿Se acuerdan que había 2 decretos grandes?
¿sí? El 291 de 2014, ¿sí? Después tienen modificaciones, y tienen anexos, o sea, algunos que han modificado alguna cosa, pero los grandes son el 291 de 2014 y el 124 del 2011, ¿sí? Por eso yo siempre prefiero perder 5 minutos para que entiendan dónde estamos parados, ¿sí? No se mezclen. ¿Tá? Yo estoy haciendo los estados financieros, estoy haciendo los estados financieros de una empresa. Lo primero que tengo que hacer es pararme a ver qué tipo de empresa es. ¿Se acuerdan? Si es una empresa emisora de valores de oferta pública, ¿se acuerdan? Las que son abiertas, las que cotizan en bolsa, esas van y miran el 124/2011. El decreto, es un decreto, ¿sí? Que hizo el Poder Ejecutivo y dijo, bueno, todas las empresas que emitan valores de oferta pública, que sean abiertas, que emitan acciones, que emitan obligaciones negociables, tienen que aplicar para preparar sus estados financieros el decreto 124/2011. ¿Qué dice? Dentro de todo lo que dice el decreto 124 de 2011, es que ese tipo de empresas va a tener que usar las NIF Full para preparar los estados financieros. ¿Qué es eso? Que mañana van y dicen, bueno, ¿cómo evalúo la propiedad de planta y equipo? Y tengo que ir a las NIF Full. Las NIF Full me mandan a la NIC 16. ¿Está claro esto? Después, por otro lado, teníamos el decreto 291 de 2014, que me regula al resto de las empresas. ¿Tá? Que en ese decreto tengo también me hace una subseparación, como que me separa más el tipo de empresa. ¿Tá? Las entidades de menor importancia relativa, ¿se acuerda de todo esto? ¿Sí? Las entidades de menor importancia relativa, que son las más chiquititas, ¿sí? De acuerdo al nivel de ventas, de acuerdo a algunos parámetros, ¿tá? Que esas usan algunas secciones de la NIF para pymes. Y después tengo el resto de las empresas comunes, ¿sí? Que no cotizan en bolsa y que no son entidades de menor importancia relativa, que lo que hacen es usar la NIF para pymes. ¿Tá? Pero ese es el cuerpo normativo para preparar los estados financieros. ¿Tá? Yo soy contador de una empresa, tengo que preparar los estados financieros y voy y miro esos decretos dependiendo del tipo de empresa que soy. ¿Estamos bien hasta acá? Ahora, lo que vamos a ver en este curso, en realidad cuando empezamos a hablar de normas internacionales, vamos a hablar de los pronunciamientos del Colegio de Contadores, ¿sí? Esos estados financieros. ¿Tá? Que vino otro contador y lo preparó de acuerdo a las NIF Full, a la NIF para pymes, de acuerdo a algún decreto. Entonces vengo yo, que soy un profesional, que no trabajo en esa empresa seguramente, ¿tá? Después vamos a ver las características de cada uno de los trabajos, ¿tá? Pero quiero que entiendan a grandes rasgos. Alguien hizo ese trabajo, hizo los estados financieros, por ejemplo, ¿tá? Y vengo yo, que soy auditora, y voy a revisar esos estados financieros. ¿Tá? Entonces, lo que vamos a ver en este curso es cómo llevo a cabo yo, que soy un profesional, que no fui el que preparé la información, no fui el que diseñé, por ejemplo, el sistema de control interno, no fue el que hizo el presupuesto, no fue el que hizo los estados financieros, cómo tengo que hacer yo ese trabajo y qué tipo de informe puedo hacer. ¿Tá? Pero tengan claro la diferencia y lo que es, los decretos me rigen la preparación y presentación de estados financieros. ¿Tá? Ahora vamos a ver, ¿sí? Que hemos visto y vamos a ver a lo largo de cada uno de los informes, es que a diferencia de la preparación de los estados financieros, para este tipo de trabajo no hay un decreto. ¿Tá? ¿Y se acuerdan? Si se acuerdan de General 2, yo sé que fue hace pila, fue hace un montón General 2, ¿tá? Pero y cuando vieron derecho comercial, vieron un montón, ¿sí? Que hay jerarquía. Entonces nosotros lo que vamos a hacer ahora es ir y buscar si hay algo que nos dice cómo tener que hacer ese trabajo. Lo mismo que hicimos en auditoría, que yo sé que fue al principio del curso, hace un montón también, pero nosotros le dijimos, bueno, ¿por qué hacíamos una planificación? ¿Por qué hacíamos un trabajo de campo con determinadas pruebas sustantivas y pruebas de control? ¿Se acuerdan? Todo eso, ¿sí? Y después, ¿por qué hacíamos las conclusiones? Y hacíamos un montón de tareas que estaban asociadas a las conclusiones. Bueno, porque eso hay alguien que nos dice cómo hacer el trabajo, no es que yo me levante hoy y digo, ay, bueno, voy a hacer una auditoría, ¿cómo la hago? Ay, bueno, a ver, si está impresa en hoja rosada, me gusta, si está impresa en hoja azul, no me gusta y le doy un adverso. ¿Tá? Hay guías de cómo hacerlo. ¿Tá? Vamos a ver en cada uno de los informes cuál es la normativa que tenemos que aplicar. ¿Tá? Ya les adelanto que no hay ningún decreto que a nosotros nos diga cómo tenemos que llevar a cabo ese trabajo. ¿Tá? No hay, obviamente la Constitución no habla nada de informes profesionales. ¿Tá? Después no hay ninguna ley que nos diga cómo hacer ese trabajo. Tampoco hay ningún decreto, que es el mismo ejercicio que hacemos cuando preparamos los estados financieros. ¿Tá? Cuando preparamos el estado financiero nosotros vamos a la Constitución y la Constitución obviamente no dice cómo tenemos que preparar un estado financiero de una empresa.
¿tá? Vamos a las leyes, ahí encontramos la ley 16.060 que nos dice que la tenemos que hacer de acuerdo a normas contables adecuadas, pero no nos define cuáles son las normas contables adecuadas. Ahí bajamos otro escalón, a un decreto, y encontramos decretos que nos definen las normas contables adecuadas, ¿tá? Que son esos 2 decretos que vimos, dependiendo del tipo de empresa, la norma contable adecuada. ¿Está claro esto? O sea, yo, si se aburre, hacer como un repaso y dónde estamos parados, ¿está? Entonces, para el auditor, para el profesional, cuando va a revisar todo ese trabajo, va a ser el mismo ejercicio. Voy a ir a la Constitución. Che, ¿hay algo que me diga cómo tengo que hacer este informe profesional? ¿Tengo que hacer esta auditoría? No, la Constitución no me dice nada. Bajo, ley. No, no hay nada. Ninguna ley que diga nada. ¿Tá? No hay ningún decreto. Entonces vamos a ver, ¿sí? Que esto ya lo vieron el otro día, ¿sí? Por eso llegamos al pronunciamiento del Colegio de Contadores, ¿sí? Normas técnicas, porque no hay ninguna ley, constitución, ley, decreto, no hay nada que nos diga eso. Entonces bajamos a las normas técnicas, ¿tá? Y ahí encontramos los pronunciamientos del Colegio de Contadores, que ya fue lo que vimos, ¿tá? Pero por eso, ese es el caminito que vamos a hacer para ver los informes profesionales, ¿tá? El informe profesional tenemos una norma técnica que nos dice cómo tenemos que hacer dependiendo del tipo de informe que vamos a preparar, qué vamos a hacer. Obviamente, igual que en la preparación de estados financieros, nosotros no inventamos nada acá en Uruguay. ¿Tá? En la preparación de estado financiero fuimos a las normas internacionales, ¿sí? Las NIF, la NIF para pymes, y en el caso de informe profesional, nos va a llevar a las normas internacionales de auditoría, ¿sí? O de servicios relacionados, dependiendo del tipo de trabajo que vayamos a hacer, ¿tá? Pero es un libro gordo, ¿tá? Hay normas internacionales de trabajo de atestiguación, tienen nombres distintos dependiendo del trabajo que vamos a hacer. ¿Tá? ¿Está claro esto? Bueno, dicho esto, ¿tá? Acá lo que también, o sea, la primera clase, esta es la segunda, ¿sí? Pero la idea es que vean dónde podemos trabajar nosotros como profesionales, ¿tá? ¿Por qué nos contratan a nosotros? ¿Sí? Obviamente, si yo soy una empresa y nadie me obliga, yo no, es difícil que me contraten para una auditoría porque sí, ¿tá? Puede pasar, obvio, porque los accionistas quieren tener tranquilidad de que los estados financieros están bien preparados, pero vamos a ver cuáles son los ámbitos más comunes de aplicación de este tipo de informes que nos piden, ¿sí? Determinados actores de la sociedad. ¿Tá? Esto es lo que vieron el otro día. Sí, lo que vamos a ver, esto es como el de la semana 1 y 2. ¿Tá? Tipos de informes, generalidades, ¿sí? Normas internacionales de auditoría y servicios relacionados, esto es lo que les decía, ¿sí? La norma internacional, que vamos a buscar, ¿por qué? Porque hay un pronunciamiento que nos dice que tenemos que ir a la norma internacional de auditoría o de servicios relacionados. ¿Tá? Esto es lo que vamos a empezar a ver hoy, ¿sí? Vamos a terminar el martes, ¿sí? Responsabilidad profesional del auditor frente al fraude y frente al lavado de activos. ¿Tá? Bueno, esto yo vieron que hablo, y después lo que hago es repasar las transparencias para ver que no me olvidé nada, aunque esto ya lo vieron el otro día, ¿sí? Esto lo vamos a ver después en cada uno de los misma, ¿sí? Dependiendo del tipo de trabajo, obviamente vamos a ver las características del trabajo, para qué sirve, ¿tá? Pero después vamos a ver la normativa local, que es eso, el pronunciamiento que tenemos que ir a buscar para ver cómo tenemos que hacer el trabajo, ¿tá? Y después que en definitiva nos lleva a una normativa internacional. Nos dice, bueno, si vos vas a hacer un trabajo de compilación, andá y aplica tal norma internacional. ¿Tá? Bueno. Después lo que les quería remarcar hoy, obviamente esto también lo vamos a ver, ¿sí? Después van a ver que cada una de las normas está estructurada como el tipo de trabajo que es, las normas internacionales, ¿sí? El tipo de trabajo que es, las características que tiene que tener el trabajo, y después el informe en sí, qué es lo que tiene que contener, ¿tá? Que siempre va a tener un título para saber, para que el usuario de ese informe sepa que estoy hablando, si es un dictamen de auditoría, es un informe de revisión, ¿sí? Es un informe de compilación o lo que sea, ¿sí? Cuál es el objeto de mi trabajo, si son los estados financieros, si es el sistema de
Perdón. ¿Estamos de vuelta? Era para ver si no se me habían dormido. Yo sé. No, ya estoy. Perdón. Ay, no me deja compartir. Tengo que salir y volver a entrar. Ah, no, está bien. Ahora estoy. Ahora sí. Bueno. Había quedado de anfitrión y ahí la puse. Ay, gracias. Para que voy a sacar la cámara para ver si me mejora la conexión. ¿Está? Estoy acá. Yo me abro el chat, así lo voy viendo. Bueno, acuérdense que siempre frénenme, yo prefiero que les quede claro esto, además el conocimiento es acumulativo, entonces prefiero que me frenen en algún momento, si no entienden no hay problema, vamos para atrás, vamos para adelante, esto es muy lógico, para mí son cosas, o sea, muy lógicas que una va atada a la otra, ¿está? Pero por eso es importante que tengan claros todos los conceptos, ¿está? Bueno, esto es contenido general de los informes, que obviamente, de vuelta, ¿qué es? ¿A quién se lo estoy destinando? ¿Cuál es el objeto de mi trabajo? Si son los estados financieros, es el sistema de control interno, es una proyección. Eso es un informe, 1, 2 hojas, no mucho más. ¿Tá? Entonces, todos los informes tienen que tener esto. ¿Sí? ¿Qué es? Lo primero, el título, para que el que lo lea sepa qué va a esperar. ¿A quién se lo dirijo? Que seguramente sea, a no ser el procedimiento de auditoría previamente convenido, que puede ser otra persona, ¿sí? Por lo general es el que me contrató. ¿Tá? Identificación del objeto del trabajo, sobre qué trabajé, ¿sí? ¿Se acuerdan? De vuelta, yo les hablo de auditoría, tengo claro, porque yo también fui estudiante y no estudié antes, y después me olvidaba, salvaba la materia, listo, chao, festejamos. ¿Tá? Pero, ¿se acuerdan cuando vimos auditoría? Que siempre en el informe, siempre en el trabajo, ¿sí? Hay un objeto, que es sobre qué es lo que trabajo, en este caso en la auditoría, los estados financieros. ¿Tá? Hay un sujeto, que es la persona, ¿se acuerdan? Hay un sensor, que era sobre cómo había preparado, ¿sí? De acuerdo a qué medía. Eso, en el ejemplo de la auditoría, el sensor, ¿se acuerdan que eran normas contables adecuadas? ¿Tá? Era el decreto 291, cómo había preparado, y en definitiva yo con qué reviso ese dictamen, esos estados financieros. ¿Tá? Responsabilidad de la empresa, que se acuerdan que siempre nosotros delimitábamos la responsabilidad de la empresa, que era el responsable de preparar los estados financieros, responsable de diseñar el sistema de control interno, responsable de hacer la proyección, ¿tá? Y de darnos toda la información. ¿Se acuerdan de esas responsabilidades que definíamos al principio? ¿Cuál era el alcance de mi trabajo y la responsabilidad del profesional? En este caso, por ejemplo, en una auditoría, ¿cuál es mi alcance del trabajo? Bueno, hacer una auditoría. ¿De acuerdo a qué? ¿Sí? Estos, por lo general, después van juntos. Yo digo todo. Voy a hacer una auditoría de acuerdo a normas internacionales de auditoría, porque me dice el pronunciamiento 18, ¿tá? Que esas son las normas profesionales que apliqué. ¿Tá? ¿Y cuál es la responsabilidad del profesional? Y bueno, hacer el trabajo de acuerdo a eso y emitir un dictamen. ¿Tá? Va a ir variando dependiendo del tipo de trabajo, pero siempre vamos a ver que están estos componentes en el informe. ¿Sí? Observaciones o aclaraciones surgidas que surjan del trabajo que yo considere que tengo que agregar, conclusiones, ya sea el dictamen, la opinión, no sé, lo que sea que estoy trabajando, y el lugar y la fecha. ¿Tá? Pero eso lo vamos a encontrar en todos los informes. Obviamente la firma. ¿Tá? Esto, no voy a ahondar en esto, si tienen dudas, ya lo vieron además, ¿no? Sí, yo por lo que hablé con Marcelo, además, dijo, no había ahondado tanto en la parte de dónde podíamos trabajar nosotros, ¿sí? Dónde presentar los estados financieros, ese tipo de cosas. ¿Tá? Usos habituales de los distintos informes, ¿tá? ¿Quiénes nos piden o dónde podemos trabajar, ¿sí? Nosotros como profesionales, ¿cuándo firmamos un informe? ¿Quién nos contrata? ¿Por qué nos contratan? ¿Tá? Entonces, la mayoría de las empresas nos contratan por este tipo de requisitos, ¿sí? Por requisitos que tiene el Banco Central, por requisitos que tiene la auditoría interna, por requisitos que tiene la DGI, o requisitos que tienen todos los organismos, el resto de los organismos públicos, ¿sí? Cualquier organismo público que nos piden cada vez que nosotros vamos a presentar un estado financiero. ¿Tá? Entonces, de vuelta, vamos a ordenarnos. ¿Tá?
o sea, hay una empresa que preparó sus estados financieros y que en determinadas situaciones necesita un informe profesional porque se lo exige, ya sea el Banco Central, la Auditoría Interna, la DGI o un organismo público. ¿Tá? El caso de las exigencias del Banco Central, yo como profesional puedo actuar de dos maneras, ¿tá? Que es lo que ya vieron y vamos a repasar ahora. ¿Tá? Acá dice, la comunicación 2014 del 2010, la 210 del 2014, detalla los requerimientos respecto a informes que deben presentar los deudores del sistema financiero. ¿De esto de qué estamos hablando? De una empresa que pide plata a un banco, ¿tá? A un banco o a cualquier actor de un sistema financiero, ¿tá? Por lo general son los bancos, ¿tá? Entonces, una empresa cualquiera necesita y va y pide un préstamo para capital de giro, para comprar un depósito, para lo que sea, va y pide un préstamo. Entonces, el Banco Central les dice a los bancos que en esos casos, los deudores, acá no se diferencia, ¿tá? Puede ser dice para la generalidad de los deudores. Deudores puede ser persona física, yo voy mañana y me quiero comprar un autito, y voy al banco y le pido un préstamo. Yo soy un deudor del sistema financiero. ¿Tá? O, por otro lado, puede ser una empresa que quiere hacer una mega obra porque quiere ampliar sus instalaciones, y yo fui y pedí $5.000. Pero después tengo la otra empresa que fue y pidió $3 millones para hacer toda una inversión en todo un parque logístico. Yo qué sé, ni idea. ¿Tá? Somos igual de deudores del sistema financiero. ¿Tá? Obviamente la información que le va a pedir a la empresa, ¿tá? Y obviamente la información que tiene la empresa tiene estado financiero. Yo, Mariana Piñata, no preparo estado financiero. Tendré mi flujo de caja a ver si me alcanza para pagar el préstamo. ¿Tá? Pero, entonces, ¿entienden dónde estamos parados en el requisito? ¿Tá? El deudor del sistema financiero es el que fue y pidió plata a un banco. ¿Tá? Porque después también tenemos otro campo de actuación de todas las entidades reguladas por el Banco Central, ¿tá? De ese sistema financiero. ¿Tá? Por un lado, nosotros podemos actuar en la empresa que fue y pidió un préstamo, ¿tá? Que ahora vamos a ver, dependiendo del monto del préstamo, de las características, ¿sí? El tipo de informe que tiene que presentar, pero también puedo ser auditor del banco. ¿Tá? Yo voy, no sé, el Brow, no trabajo en ningún banco, ¿sí? Yo si hago ejemplos, no trabajo en ningún banco, yo soy auditora, de hecho. ¿Tá? Entonces, pero yo exige que el Brow tenga sus estados financieros auditados. ¿Tá? Entonces, yo como auditor, ¿cómo puedo trabajar? Como un deudor del Brow, o a su vez como auditor del Brow mismo. ¿Está claro esto? ¿Sí? Como en el Banco Central tenemos dos tipos de actuación dentro de las entidades reguladas, o sea, sobre los estados y sobre no solo sobre los estados, vamos a ver que les exigen otros informes, ¿sí? A las entidades que están reguladas, y además sobre los estados financieros de los deudores del sistema financiero. ¿Está? Dicho esto, ahora lo que vamos a ver son los estados financieros, son los trabajos del profesional sobre los deudores del sistema financiero, esas empresas que fueron y pidieron préstamos en el sistema financiero. ¿Tá? Los estados contables de los deudores de la cartera comercial deberán presentarse acompañados de un informe signado por firma habilitada para ejercer la profesión contable, cuyo alcance dependerá del nivel de endeudamiento del deudor con el sistema financiero. ¿Tá? Obviamente, acá al hablar de estados contables, está hablando de empresas, ¿sí? Personas físicas. La primera separación que tienen los bancos de sus préstamos es entre personas físicas y personas jurídicas. ¿Tá? Entonces, acá ya nos está poniendo que todos los estados contables que presenten los deudores del sistema financiero tienen que ir firmados con un informe, no nos dice cuál. Ese informe va a depender del endeudamiento que tenga esa empresa con el sistema financiero. ¿Tá? Bueno, lo que establece esta comunicación y la diferencia a nivel de auditorías comunes que yo puedo llegar a hacer en otros ámbitos de aplicación, es que en realidad dice que el banco debe solicitar servicio de auditoría externa, se deberá requerir los antecedentes que acrediten la habilitación y solvencia profesional del auditor que firma los informes de los deudores de cartera comercial. ¿Tá? Entonces, como que el banco debería ver que el profesional que va a firmar eso no es cualquiera, debe tener determinados requisitos,
¿sí? No me dice que lo apruebe o no. Lo que dice es que tiene que requerir los antecedentes, ¿tá? Que yo estoy habilitada a firmar. ¿Cuáles son los requisitos para firmar? Dicho sea de paso, yo tengo que, obviamente, ser profesional, ¿tá? Me tengo que haber recibido para poder firmar el informe, ¿sí? Yo puedo trabajar en auditoría, de hecho yo empecé siendo estudiante, pero el que firma el informe tiene que ser un profesional, ¿tá? Y además tiene que estar inscrito en la caja de profesionales, ¿tá? Entonces, acá dice, identificación del profesional auditor, yo soy empresa, ¿tá? Y voy y pido un préstamo. Entonces la empresa me va a decir, mira que vas a necesitar dictamen de auditoría. Ah, buenísimo, ¿a quién vas a contratar? No, fulanito de tal, ¿tá? De cómo se conforma el equipo del auditor, la experiencia, ¿sí? Los clientes, y el contrato firmado entre auditor y empresa auditada. ¿Se acuerdan que era el contrato firmado entre auditor y empresa auditada? Todo eso es lo que tiene que presentar la empresa, ¿tá? Que va y pide plata, dependiendo del tipo de informe que le requiera, pero tiene que presentar todo esto. Bueno, me va a auditar fulanito, Mariana Piñata. ¿Tá? ¿Cómo está conformado el equipo? No, es ella sola. Y bueno, yo voy yo sola a auditar, no sé, ¿cómo se llama esta? La de celulosa, y yo sola es una empresa enorme, seguramente no puede. ¿Tá? Bueno, ¿qué experiencia tengo? ¿Sí? ¿Cuáles son mis clientes? Y el contrato, ¿se acuerdan que era la carta de compromiso? Que eso ya lo vimos en auditoría. Ahí está, la carta de contratación, que era donde el auditor y la empresa nos poníamos de acuerdo. ¿Tá? Bueno, sobre qué voy a trabajar, van a ser los estados financieros a tal fecha. ¿Tá? La responsabilidad de la empresa, que es preparar esos estados financieros, la responsabilidad mía, que es hacer tal trabajo, ¿tá? El trabajo de auditoría sobre eso, nos poníamos de acuerdo en la fecha de entrega, los honorarios, para qué era eso, ¿tá? Yo ahí ya pongo, bueno, este dictamen va a ser presentado ante el banco, fulano de tal, por ejemplo, o ante el sistema financiero. ¿Tá? Pero la carta de contratación era la que hacíamos, la que vimos ya en planificación, cuando empezamos el trabajo, cuando vimos en auditoría, ¿tá? De las primeras cosas que hacían. Imagínense la vida normal, a mí me llaman, che, Mariana, mira, necesito un informe de auditoría. Dale, buenísimo, voy, me junto, no, bueno, ¿para qué? Para esto, bueno, ¿de qué se trata la empresa? ¿Se acuerdan? Porque es así como sucede. ¿Tá? No, de esto, lo otro, bueno, perfecto, te hago una propuesta. Entonces él después va, acepta la propuesta, cuando acepta la propuesta, hacemos la carta de compromiso, y nos ponemos de acuerdo en qué es lo que voy a hacer, cuánto le voy a cobrar, cuándo le voy a entregar el informe y todo eso. ¿Tá? Ese contrato, esa carta de compromiso, se le tiene que presentar al banco. ¿Tá? Entonces, dicho esto, ¿tá? Después de que hicimos todo eso, le presentamos todo al banco, el banco dijo que sí, difícilmente el banco diga... no tiene la potestad el banco de decir este sí, este no. ¿Tá? Si yo no les presento las cosas y me las pide, y bueno, me puede decir que este auditor en realidad no le termina de convencer. ¿Tá? Pero no es que yo tenga que ir al banco, yo auditor, tenga que ir al banco a decir, bueno, yo estoy bien, ¿puedo firmar el informe? No. ¿Tá? El banco debería juntar eso para decir, bueno, Mariana no es una chanta, va a hacer el trabajo dignamente, ¿sí? Lo va a hacer bien. ¿Tá? Bueno, después de todo eso, ¿sí? Dependiendo, vieron que vimos, dependiendo del porcentaje de endeudamiento que tenga con el sistema financiero, es el tipo de informe que va a tener que presentar. ¿Tá? Esto también ya lo vieron, ¿sí? Por la inflación, por la variación de tipo de cambio, por todo, lo que hizo el Banco Central fue establecer ese porcentaje en función de la responsabilidad patrimonial básica para bancos, ¿sí? Que está en función de la UI. ¿Tá? La responsabilidad patrimonial básica para bancos son 130 millones de UI. ¿Tá? Así que eso obviamente va variando dependiendo del momento en que lo mido. ¿Tá? Sí, el endeudamiento con el sistema financiero, eso es lo que tengo que comparar. El endeudamiento con el sistema financiero es con todo el sistema financiero. Si yo soy una empresa y le pedí plata al banco A, al banco J y al banco L, tengo que sumar, le pedí 10, 100 y 50, tengo que ver esos 160 contra la responsabilidad patrimonial básica para bancos. ¿Tá? No es que miro un endeudamiento, el otro y el otro. ¿Está claro? Y lo otro que tienen que tener en cuenta es que eso es deducidas las garantías computables, las garantías autoliquidables, ¿tá? Que se llama. Que el ejemplo más común de eso, y que es un tema financiero y un tema de comercial, que lo usan mucho, es
que yo voy y pido un préstamo, por ejemplo, para hacer una importación, ¿tá? Porque lo hago a través de carta de crédito. ¿Tá? Yo tengo no sé, le compro a un proveedor que está en China, ¿tá? Y el proveedor chino me dice, no, mira, yo solo cobro con carta de crédito a través del banco. ¿Tá? Entonces lo que hacen, para que les salga más barato y demás y todo, dicen, bueno, préstame esta plata, un certificado, una carta de crédito, en realidad el banco está pagando en mi nombre. ¿Tá? Entonces, como que me está prestando la plata. ¿Va? Es el banco el que paga. ¿Tá? Y yo le debo al banco. ¿Tá? Lo que pasa muchas veces es que yo le digo, bueno, para que el banco, para que no me salga tan caro, y porque en definitiva, si yo tengo financieramente, tengo la plata, lo que hago es hacer un depósito, por ejemplo, en el banco por ese importe, yo voy al broker, ¿tá? Y le digo al broker, pagale a Pepito 500 pesos en nombre mío. Perfecto, vos me debes esos 500 pesos. Entonces lo que hago yo es poner esos 500 pesos en una cuenta congelada en el mismo broker, que solo se puede usar a ese fin, que en definitiva, ¿cuál es el riesgo para el banco? Si el banco pone 500 pesos para pagarle a fulanito, y yo a su vez le pongo un depósito con esos 500 pesos, que el único fin que tiene ese depósito, yo no lo puedo usar para emitir cheques, sino que lo que tiene es para cubrir esa carta de crédito. ¿Cuál es el riesgo del banco? ¿Tiene riesgo de incobrabilidad, de algo por el estilo? ¿Qué les parece? Si yo le pedí 500 pesos, imagínense, nosotros nos sentamos y yo le digo, bueno, préstame 500 pesos, pero yo te dejo acá en esta caja, que te la guardas tú, además, 500 pesos. Y en el momento que pagues, los cobrás. ¿Ustedes tienen riesgo de que yo no les pague? Si ustedes se quedan con mis 500 pesos, no. No, ninguno. Y no, profe. Ahí está, eso es el autoliquidable, en el momento. Porque en definitiva el banco no está expuesto a ese riesgo. ¿Tá? No tiene riesgo de incobrabilidad. ¿Tá? No, en definitiva no me prestó plata. ¿Tá? Porque no tiene problema de cobrar. ¿Tá? Entonces, lo que tienen que tener en cuenta es que es el endeudamiento con todo el sistema financiero y deduciendo las garantías autoliquidables. Después que determinan ese riesgo, ¿tá? Que es el que está expuesto el sistema financiero, es que lo comparan con la RPBB, con esos 130 millones de UBI. Si es menor al 5%, la empresa tiene que presentar un informe de compilación. ¿Tá? Ojo que ese análisis es durante todo el año. Por lo general los bancos avisan. ¿Tá? Pero no es que yo voy y miro al cierre, al 31 de diciembre. Si yo en algún momento me pasé, ¿tá? Tengo que presentar el informe. ¿Tá? Por más de que hayan sido 3 días. ¿Tá? Si me pasé, si ese endeudamiento fue mayor a alguno de los porcentajes, ¿tá? Tengo que presentar el informe siguiente. Siempre, como ven, siempre tengo que presentar un informe. ¿Tá? Entonces, cada empresa que está endeudada en el sistema financiero, no importa el monto, siempre yo como profesional tengo una posibilidad de trabajo. ¿Tá? Entonces, si es menos ese 5%, tiene que presentar un informe de compilación. Si está entre el 5 y el 15%, tiene que entregar un informe de revisión limitada, firmado por profesional independiente, eso está en mayúscula. Después cuando veamos el informe de revisión limitada, informe de revisión, ¿sí? Vamos a ver por qué está eso ahí, que tiene que ser un independiente, no puedo trabajar en la empresa. ¿Tá? Y si es mayor al 15%, tiene que presentar un informe de auditoría. ¿Tá? Dentro de las características, vieron cuando vimos que para cada informe vamos a ver las características que tiene que cumplir el profesional, van a ver que el informe de compilación en realidad lo puede firmar el contador de la empresa, no tiene que ser independiente. ¿Tá? Porque el informe de compilación en definitiva no da ninguna seguridad sobre lo que hay adentro. ¿Tá? Eso lo vamos a ver después, pero creo que es importante que ya vayan viendo esos conceptos. ¿Tá? Vieron que estos, obviamente a mayor endeudamiento me exigen que tengan más seguridad esos estados financieros. ¿Cuál es el informe que me da más seguridad? El de auditoría. Menos seguridad el de revisión limitada, igual me piden que sea por profesional independiente, y menos los que tienen poco endeudamiento me piden un informe de compilación. ¿Tá? Bueno, vieron la RPBB 130 millones de UI, el endeudamiento es el que tiene el cliente en todo el sistema financiero, sin considerarlo cubierto con garantías autoliquidables. ¿Tá? Eso es lo que fuimos charlando. ¿Tá? Bueno, y esta otra parte es lo otro que veíamos al principio. Lo que vimos hasta ahora son todas las empresas que tienen endeudamiento con el sistema financiero, todas las empresas que pidieron plata prestada. ¿Tá? Pero, ¿dónde puedo trabajar yo también? En
¿Cuáles son todas las empresas supervisadas por el tipo de empresa, el tipo de institución que está supervisada por el Banco Central? Todos los bancos, las casas financieras, instituciones financieras externas. Acá la diferencia entre bancos, casas financieras, instituciones financieras externas, son si trabajan con residentes o no residentes. El banco puede trabajar con todo tipo de clientes financieros, no financieros, residentes y no residentes. Puede dar préstamos y captar depósitos de residentes y no residentes. Las instituciones financieras externas, por ejemplo, solo pueden trabajar con no residentes. Yo no puedo ir, yo que soy residente de Uruguay, no puedo ir a una institución financiera externa, por eso no son tan conocidas, y depositar o pedir plata en una IFE, en una institución financiera externa. Solo puede trabajar con no residentes, pero en definitiva son las mismas operativas. Cooperativas de intermediación financiera es como un banco, pero tiene la forma de cooperativa, ¿sí? Administradoras de fondos previsionales, compañías de seguros, agentes de valores, empresas de servicios financieros. Y lo que pasa es que no son muy conocidas, por lo general, ahora no sé si tanto, pero por lo general, había una época que era más, que todos los bancos tenían como una pata que era IFE, que solo trabajaba con instituciones financieras externas, porque además tenían, en definitiva, todos los beneficios fiscales. Trabajo desde acá, con no residentes, todo afuera, pero no son muy conocidas porque en realidad no hacen avisos acá, no hacen nada porque no pueden trabajar con nosotros. Y ahora la verdad es que sigue estando la figura, pero no se usa tanto. Era más que nada la época de un tipo de sociedades, no los quiero entreverar, pero creo que está bueno si hay alguno más grande como yo, ¿sí? Las AFIS, tipo de sociedades, fue dejándose de lado con todos los requisitos que empezaron a ver sobre el lavado de activos y todo lo que nos puso la OCDE, ¿sí? de las listas negras, todo eso, de los beneficios, de los paraísos fiscales, todo lo fuimos sacando, claro, offshore, todo lo fuimos sacando como para quedar más preciosos en la OCDE. Entonces por eso no se usa mucho, antes se usaba un montón, y cada banco tenía su IFE, que lo que hacía era trabajar con no residentes. Ahora como que la operativa no es tan atractiva, y se han dejado de usar, pero no las van a conocer porque no pueden no hacen avisos acá, no nada, y siempre traen a los clientes, o sea, los clientes de afuera que vienen y traen plata acá, pero ahora quedó la figura, ¿sí? Pero la verdad no se usa tanto, pero si hay una IFE, tiene que tener auditoría de sus estados financieros. Entonces, ¿está bien? ¿Sí? Si tienen duda, pregunten. Cada una de estas instituciones supervisadas, corredores de bolsa, ¿sí? La bolsa de valores mismo, ¿sí? Todos tienen una auditoría de sus estados financieros. Los corredores de bolsa son los que compran y venden valores a través de una bolsa de valores. O los agentes de valores son los que compran y venden fuera de una bolsa de valores. Pero en definitiva, cada uno de ellos tiene que estar registrado en el Banco Central. Yo quiero mañana poner un banco, quiero poner un cambio, empresa de servicios financieros, ahí tenemos las casas de cambio, las tarjetas de crédito también están. Yo mañana quiero poner una casa de cambio acá en la esquina de mi casa, y no es que abro y digo, bueno, casa de cambio Mariana, vengan que les doy $10 a tal tipo de cambio. ¿Sí? No puedo hacer eso. Me tengo que inscribir en el Banco Central, tengo que presentar todos los requisitos ¿sí? para abrir, y ya quedo regulada, soy una de esas actividades reguladas por el Banco Central. Al ser una actividad regulada por el Banco Central, tengo que presentarle, ahora vamos a ver qué cosas me pide el Banco Central para este tipo de empresas. ¿Está bien? Bueno, el banco, gracias Gonzalo, brillante. No, está bien. Pero quién sabe, ni miré el balance, la verdad. Sí, el resto fueron cerrando. Yo cuando empecé a trabajar, y de esto lo estoy hablando en el año 98, 99, ¿sí? Yo iba a una IFE, y que le iba espectacular, era enorme, pero después dejó de tener ese atractivo, porque no tenían como beneficios. Gracias, Gonzalo. Bueno, ¿y qué es lo que le piden a estas entidades? Dependiendo del giro, capaz que le piden otras cosas. ¿Sí? Pero a todas, ¿qué es lo que le van a pedir? Informe de evaluación integral del funcionamiento del sistema integral de riesgos. ¿Sí? Los bancos, ¿qué tienen que hacer? Tienen que hacer como una matriz de riesgos. Y dentro de esa matriz de riesgos,
tienen que decir, bueno, yo tengo riesgo de que me hagan tal cosa. Riesgo, por ejemplo, hay un montón de riesgos asociados, eso los vamos a ver después, ¿tá? Si no me equivoco. Pero, obviamente, cada operativa tiene riesgos distintos. Yo tengo riesgo, el banco que tiene riesgo de encaje, riesgo de descalce, ¿sí? Riesgo de, por ejemplo, prestar toda la plata en dólares, ¿tá? Yo voy y pido préstamo en dólares, solo prestan dólares. Pero después solo capta depósitos en pesos, ¿sí? Ahí tiene un riesgo de posición, de que mañana, ¿tá? Yo le voy, el tipo de cambio sube o baja y yo quedo descalzado en moneda, ¿tá? Descalzados en plazo. Yo voy y pido un préstamo a 90 días y los depósitos los tienen a 30 días. ¿tá? Entonces yo tengo que pagar el depósito, yo banco, tengo que pagar el depósito a 30 días, pero a mí me pagan a 90. ¿tá? Tengo un riesgo de liquidez. Todos ese tipo de riesgos los bancos tienen que analizarlos y cómo están expuestos, o sector de actividad. Yo voy y solo le presto al agro. ¿tá? Entonces el agro, mis préstamos, hubo, no sé, o lluvias torrenciales, se perdió toda la cosecha, y el agro seguramente tenga problemas para pagarme. Entonces, también tengo riesgos asociados, ¿sí? De préstamos, de crédito. O le presto solo a personas físicas, todos esos riesgos los tiene que analizar el banco y decir cómo los mitiga. ¿tá? No es que le dicen a quién le tenés que prestar, ni qué plazo, ni qué nada, pero lo que le exige el banco es que haga una matriz de riesgos y diga, bueno, frente a este riesgo, ¿qué es lo que haces? Bueno, no hay más IFES entonces, gracias por el dato. Está bueno porque después lo vamos a sacar, ya para el año que viene lo vamos a sacar dentro de las instituciones, pero la figura está, y en la recopilación de normas, que es como la ley del banco, ¿tá? Lo que larga a todas las actividades que están reguladas por el Banco Central, está incluida esa figura. ¿tá? Bueno, otro informe que le piden, ¿sí? Vieron que acá en realidad este informe de evaluación integral del funcionamiento del sistema integral de riesgos no es una auditoría de estados financieros, no tiene nada que ver con nada. Vamos a ver después, cuando veamos los distintos informes, dentro de qué informe lo enmarcamos, ¿tá? Dentro de qué normativa, cómo hacemos el trabajo. ¿tá? Informe sobre sistema contable utilizado y su adecuación a normas bancocentralistas. ¿tá? Obviamente el Banco Central también emite un montón de normas de cómo evaluar los deudores, de la clasificación de carteras, ¿sí? Tiene normas particulares, se llama cómo medir las garantías, por ejemplo, si esta garantía es computable, si esta no, esta la puedo deducir del riesgo. Imagínense, yo voy y pido un préstamo y puedo dar una garantía de mi casa. ¿tá? Una empresa va y hipoteca su depósito, pero también puede ir y pedir un préstamo y el dueño salir de garantía solidaria, firmar y decir soy garantía. ¿El banco tiene garantía? Sí, en los dos casos tiene garantías. Obviamente, una es mucho más fuerte que la otra. ¿tá? Y el Banco Central regula ese tipo de garantías. ¿tá? No es lo mismo tener una garantía hipotecaria sobre un depósito, sobre una casa, o lo que sea, a tener una garantía de una firma solidaria. ¿tá? Entonces, el Banco Central le exige al banco que contrate un auditor para que le diga, le haga un informe sobre el sistema contable utilizado y la adecuación a normas bancocentralistas. A todo esto, además, los bancos tienen que presentar información periódica al Banco Central. Mensualmente tienen que presentar, por ejemplo, balances, ¿sí? Cómo está su patrimonio respecto a la responsabilidad patrimonial básica para bancos. ¿tá? Los bancos tienen que tener determinado patrimonio, y el banco mes a mes, ¿sí? le presenta informes de la situación diaria. Tienen en cuenta un montón de cosas que obviamente se van de tema, ¿tá? y eso está en banca. ¿tá? Pero en definitiva creo que vean que presenta un montón de información al Banco Central. ¿tá? Entonces el Banco Central le pide al banco. Acá estamos viendo que el objeto de mi trabajo es distinto a la auditoría de estados financieros. Uno voy a hablar del sistema integral de riesgos, otro voy a hablar del sistema contable y la adecuación a normas bancocentralistas. ¿tá? Vamos a ver después dónde lo marcamos. ¿tá? Informe sobre clasificación de riesgos, pero cada uno de estos soy yo, ojalá yo, ¿no? Mariana Piñata, que me contratan a mí, auditora del banco, para firmar esos informes. ¿tá? Informe sobre clasificación de riesgos crediticios y cuantificación de las previsiones constituidas, dentro de esas normas que les decía yo que regula el banco. A mí el Banco Central dice cómo clasificar los riesgos crediticios, son los préstamos que dio el banco.
¿tá? Entonces, dependiendo de si yo presenté toda la información que piden que presente, ¿tá? Si presenté, acá está hablando del deudor, ¿tá? Átenlo con lo que vimos recién. Yo deudor, ¿qué es lo que tengo que presentar? Yo tenía que presentar, ¿se acuerdan? Dentro de los estados contables, dependiendo del endeudamiento, un tipo de informe. Entonces el banco va, se siente y Mariana presentó esto, sí, tilde. Mariana, ¿están fechas los pagos? Sí, perfecto. Entonces, en función de todos esos análisis, me van a dar una categoría, ¿tá? Que es lo que dice el Banco Central. Lo que dice Jano, estos informes no son enfocados en la parte contable como es el de auditoría o informe de revisión limitada. Claro, ahí está. El objeto de mi trabajo es distinto que no son los estados financieros. ¿tá? Son otras cosas. Entonces, que no quita, y es lo que vamos a ver después a lo largo del curso, cuando cambia el objeto, acuérdense que hay dos tipos de cambios respecto a la auditoría. Una puede ser el grado de seguridad, que si bien yo trabajo sobre los estados financieros, a menor grado de seguridad otro tipo de informe, ¿sí? Menos grado de seguridad que el informe de auditoría es el de revisión limitada o el de compilación. Y si cambio el objeto de mi trabajo, que puede ser la proyección, puede ser el sistema contable, entonces, dependiendo del objeto de mi trabajo, el informe que vamos a ver. ¿Está claro esto así a nivel macro? ¿Tá? Pero en definitiva todos estos informes se lo piden al banco o a la institución que está supervisada. ¿Tá? Entonces yo como auditor voy a tener que ver en qué informe me voy a enmarcar para poder hacer el trabajo y en definitiva alargar una hojita que diga cómo es la evaluación integral del funcionamiento del sistema integrado de riesgos. Buscaremos a ver si hay una norma particular dentro de las normas internacionales que me diga cómo hago ese trabajo o dónde lo vamos a enmarcar. ¿Tá? Pero bueno, acá lo que estamos viendo es yo, profesional, dónde tengo campo de acción, de actuación. En el deudor o en la institución supervisada. ¿En dónde? En esto que le piden al banco. ¿Tá? Informe sobre clasificación de riesgos es eso, ¿tá? Que el banco me dice cómo tiene que clasificar a cada deudor. ¿Tá? Si nosotros vemos las normas internacionales, ¿tá? Yo estoy preparando los estados financieros de una empresa común y corriente, ¿tá? Que tiene un deudor que le hizo una venta. Yo voy y evalúo ese deudor financiero, ¿se acuerdan que le hacíamos la previsión por incobrables, de acuerdo a cuánto esperaba que me fuera a pagar y todo eso? Acá no, acá el banco me dice cómo me tiene que clasificar, y en función de esa clasificación, dependiendo del análisis que tiene que hacer, que eso lo ven en banca, si tienen dudas o lo charlamos después, ¿tá? Pero en definitiva va a haber determinadas cosas que tienen que tener, y análisis que tienen que hacer, y me va a dar una categoría, y en función de esa categoría es el porcentaje de previsión que tengo que hacer. Esa es una diferencia importante, que si mañana ven un informe de un banco, van a ver que es de las principales diferencias entre normas contables adecuadas y normas bancocentralistas. ¿Tá? Porque el Banco Central larga normas y dice, bueno, vos esto lo tenés que medir de esta manera. ¿Tá? El crédito de esta manera, le vas a dar una clasificación, y en función de esa clasificación la previsión que le vas a hacer. ¿Qué le pide el Banco Central? Que un auditor revise esa clasificación de riesgos. ¿Tá? Si alguno trabaja en auditoría, puede ser, ¿sí? Yo empecé trabajando en una auditoría que auditaba un banco, entonces había en junio y en diciembre revisábamos carpetas, que era ver qué tenía, si tenía todo lo que tenía que tener, y en definitiva validar la clasificación que le había dado el banco. ¿Tá? Informe sobre créditos a empresas vinculadas, sobre otras opiniones emitidas, ¿sí? Y sobre estados financieros consolidados. ¿Tá? Si le dio plata a una empresa vinculada, si yo, por ejemplo, di otra opinión, porque yo mañana audito, no sé, Santander. ¿Tá? Entonces, Santander me pide un dictamen de auditoría para presentar al Banco Central, pero además capaz que me pide un dictamen de auditoría con normas, no sé, de España, ¿tá? Porque lo usa para mandar a la casa matriz. ¿Tá? ¿Puede ser? Sí, obvio, puede ser, son otro sensor. Primero prepara los estados financieros acá para presentar al Banco Central. Pero además la casa matriz le exige que, no, bueno, vamos a usar las normas del grupo, ¿tá? Que pueden ser las de España, o normas del grupo porque quiere, ¿tá? Que dice, bueno, todos los créditos de mujeres van clasificados como 1 y de hombres 2. Yo qué sé, son criterios. ¿Tá? Entonces voy y le doy un dictamen con eso. ¿Tá? Entonces, todas esas opiniones yo también se las tengo que remitir al Banco Central. Bueno, mira, Banco Central, sobre Santander hice este dictamen con normas particulares del grupo, por ejemplo. ¿Tá? Y otro sobre estados financieros consolidados. En caso que el banco tenga así
una sucursal tenga una subsidiaria en otro lado, si tiene que consolidar, tengo que presentar esos estados financieros consolidados. ¿Está claro? Y el otro que tengo que presentar es sobre el sistema de prevención de lavado de activos. ¿Tá? Vieron que el objeto es distinto. Todos los bancos tienen que tener un sistema de prevención de lavado de activos con determinados requerimientos que le pone el Banco Central. ¿Tá? ¿Cómo hace para que no lo... si es idóneo y si está bien o no? ¿Está? ¿Está claro? ¿Está claro todo lo del Banco Central? Entonces yo voy con el deudor y puedo ir con la entidad controlada. ¿Tá? Ese es un campo de actuación que tiene dos. Ojo que una aclaración que acá no dice, ¿se acuerdan que cuando yo auditaba, en el caso de una empresa que tuviera crédito con el banco, le tenía que presentar todos esos papeles para que el banco viera que yo estoy bien, que yo soy idónea? Si yo quiero auditar una entidad supervisada por el Banco Central, no puede ser cualquiera, me tengo que registrar en el Banco Central. ¿Tá? Yo, Mariana, a mí el Banco Central, por ejemplo, no sé, el Brow, si me quiere contratar a mí, tiene que ver si yo estoy inscripta en el Banco Central. ¿Tá? De hecho, yo estoy inscripta, entonces yo al Banco Central le presenté, mira, yo soy Mariana Piñata, hay unos formularios para inscripción, para todos, ¿sí? Que le digo, mira, hago esto, tengo este título, tengo esto, estudié, tengo esta experiencia, ¿sí? Todo un formulario con todos mis datos, y el Banco Central va y dice, bueno, Mariana está capacitada para auditar entidades supervisadas o no. Hay un registro, para eso sí. ¿Tá? Entonces mañana, si no estoy registrada, si no estoy inscripta en ese registro del Banco Central, no puedo auditar una entidad supervisada. Sí puedo auditar una empresa que pide un préstamo. ¿Tá? Si voy, cumplo con todos esos requisitos de presentar toda la información que tengo que presentar. ¿Tá? Pero para auditar entidades supervisadas, tengo que estar inscrita en el registro del Banco Central. ¿Está claro? Eso es importante. ¿Tá? Mañana se reciben y no vayan al Brow, che, puedo auditar. Primero vayan, inscríbanse en el Banco Central y después sí vayan. ¿Tá? Porque si no, no los pueden contratar. Lo mismo para una casa de cambio, para un corredor de bolsa, para todas esas entidades, para una empresa de seguros, todas estas entidades que están reguladas por el Banco Central. A la IFE no vayan, Gonzalo, porque ya cerró con el dato que nos pasó. ¿Tá? Pero hasta el 30 de junio podíamos ir a auditar el Banco Patagonia. ¿Tá? Bueno, dicho eso, otro campo de actuación es la auditada de Deloitte. Bueno, ahora se quedó sin un cliente. Bueno, todo eso con lo que tiene que ver con el sistema financiero. Después tenemos el registro ante la Auditoría Interna de la Nación. Vieron que salió un decreto diciendo que se tienen que registrar los estados contables. ¿Tá? ¿Todos? No. Salió un decreto que reguló eso y que me decía que tengo que registrar todas las sociedades, cualquiera sea su forma, así que no importa si se acuerdan de CG2 o si se acuerdan de derecho comercial, que habían sociedades personales, sociedades ¿sí? por acciones, las SAS que se crearon ahora, ¿tá? Hay fundaciones, de su forma, así que todas las sociedades tienen que presentar estados financieros, ¿sí? En el caso cuando sus ingresos superen los 26.300.000 UI o los 4 millones de UI, siempre que al menos el 90% de los mismos generen rentas que no sean de fuente uruguaya. ¿Esto qué es? Te bajan el monto siempre que trabajen en definitiva con empresas de afuera. ¿Tá? Rentas que no sean de fuente uruguaya. Se exporta, más que nada para zona franca. ¿Tá? Que trabaja con los de afuera, ¿sí? Les bajan el porcentaje, pero en definitiva, a través de los ingresos, dicen todos los que tengan tantos ingresos, tienen que presentar los estados financieros en la Auditoría Interna de la Nación. Esos ingresos, ¿tá? Antes estaban referidos al año anterior, o sea, yo voy a ver si tengo que presentar al 31 de diciembre de 2022, y tenía que mirar al 31 de diciembre de 2021. Después salió un decreto que dijo, ¿tá? El 403 de 2019, ¿sí? Que tiene que considerar los ingresos del balance que está pretendiendo registrar. ¿Tá? En vez de ir a mirar, si yo estoy el 31 de diciembre de 2022, ir a mirar los ingresos de 2021, tengo que mirarlos de este ejercicio en sí. ¿Tá? Si es mayor a 26.300.000 UI, voy y tengo que registrarlo.
¿tá? Ese es el razonamiento que tienen que hacer y la cuenta que tienen que hacer. ¿Cuántos son mis ingresos? En este cierre, si supera los 26.300.000 UI, voy a ir y lo tengo que registrar en la Auditoría Interna de la Nación. ¿Tá? ¿Y qué hace este decreto? Obviamente no me dice, no regula, dice que lo tengo que presentar. ¿Tá? Tengo que registrarlo en la Auditoría Interna. ¿Tá? Si yo voy y miro los decretos, dice, bueno, lo tengo que registrar. ¿Y qué tengo que hacer? Ese mismo decreto de 2019 lo delega en la Auditoría Interna la forma en que se opera. ¿Y qué hace la Auditoría Interna? Saca una resolución del 9 de junio de 2016, ¿sí? Tuvo algunas modificaciones, ¿qué me dicen? Lo tengo que registrar, pero tienen que venir con un informe de profesional. ¿Cómo? Cualquiera, puede ser compilación, revisión limitada o auditoría, elaborado de acuerdo a las normas generalmente aceptadas al respecto, excepto sociedades anónimas abiertas que siempre tienen que ser dictamen de auditoría. ¿Tá? Entonces, ¿qué es lo que me pide? Perfecto, vos tenés que venir, registrar los estados financieros y siempre tiene que venir acompañado por un informe de profesional. ¿Tá? Me aceptan cualquiera de los tres. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que pasa normalmente? Y capaz que yo, imagínense, si soy una empresa que tengo más de 26.300.000 UI de ingresos, y capaz que caí en revisión limitada por el endeudamiento. La auditoría interna no me pide que yo además igual le haga una auditoría o le haga un informe de compilación. Me acepta cualquiera porque yo capaz que por algún otro requisito ya tengo un informe, ¿tá? Y voy y lo presento. ¿Tá? No me hace exigencia como me hacía el banco dependiendo del endeudamiento. Puedo ir con cualquiera de los tres. Obviamente si caigo por otro requisito y tengo uno de mayor seguridad, ya voy a ir con ese. ¿Tá? Que sirve, no voy a contratar dos. ¿Está claro? Pero en definitiva lo que tienen que tener claro es que si yo voy a presentar ante la Auditoría Interna de la Nación, ¿tá? Y no tengo, porque no tengo endeudamiento, y van a ver después, ahora vamos a ver los requisitos de GI, voy y puedo ir con un informe de compilación. ¿Tá? Estas son las sanciones, y qué es lo que puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer, pero en definitiva, para presentar, tengo que presentarlo con informe. Y el otro requisito que tengo es en DGI. ¿Tá? Otra posibilidad de actuación. Ya les digo, ¿puede contratarme una empresa porque quiere tener seguridad? Obvio que puede. ¿Tá? Pero la mayoría de las veces nos contratan por estos requisitos. ¿Tá? ¿Qué hizo la DGI? La DGI sacó una resolución, perdón que me fui, acá, la 1093 de 2005, y dijo, bueno, todos los grandes contribuyentes tienen que presentar informe de auditoría, todos los que son sede, informe de revisión limitada, ¿tá? Y los no sede no me pide nada. ¿Tá? ¿Qué hace? La clasificación de gran contribuyente o sede me lo da la DGI subjetivamente y me avisa, mirá, vos mañana sos sede, y después al año siguiente capaz que revise, me dice sos gran contribuyente. Esa clasificación, siempre que nos inscribimos, somos no sede, y después vamos creciendo. ¿Tá? Pero bueno, si en algún momento me clasifican como gran contribuyente, yo ya sé que tengo que presentar informe de auditoría. ¿Tá? En el caso del informe de auditoría, en el caso de los grandes contribuyentes, presentan la declaración jurada y conjuntamente con eso el informe de auditoría. ¿Tá? En el caso de los sede que necesitan el informe de revisión limitada, lo tienen que tener a disposición por si la DGI me lo pide. ¿Tá? El de auditoría voy y se lo presento declaración jurada e informe. El informe de revisión limitada, no, presento la declaración jurada y me quedo con el informe de revisión limitada en un cajón, por si mañana la DGI me lo pide. ¿Tá? ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Para usuarios de zona franca también le pide la DGI, ¿sí? Que tiene una clasificación especial como usuario de zona franca, no son sede, no sede, ¿tá? Y dependiendo del nivel de activos o de los ingresos, también me pide auditoría o revisión limitada. ¿Tá? Bueno, y el último caso que no es tan común, pero puede pasar, si yo presento ante cualquier organismo público mis estados financieros, que el artículo de esta ley 12.802 es de 1960. Los términos y las cosas fueron cambiando, ¿sí? Drásticamente. ¿Tá? Entonces, cuando habla de certificación, se asimila que venga con un informe. ¿Tá? Entonces, si yo cada vez que tenga que presentar estados financieros ante cualquier organismo público, lo tengo que ir
que tiene que ir presentado con un informe de contador público, ¿sí? ¿Cuál? Dependiendo de la reglamentación que diga el organismo público que sea. ¿Tá? Si mañana, no sé, la Intendencia me saca, ¿sí? O el registro de comercio, o qué sé yo, que tiene que presentar con tal informe, perfecto. ¿Tá? Pero en definitiva, que no van a dar curso a ningún trámite, a ningún balance, a ninguna rendición, a ningún nada, sino viene con una certificación. ¿Cuál? ¿Qué informe? El que diga cada uno de los organismos públicos. ¿Tá? ¿Alguna duda hasta acá? Esto es lo mismo que vieron cuando vieron que se repiten los conceptos, ¿sí? Sujeto, objeto, ¿sí? Son los mismos conceptos que vimos en la auditoría. ¿Tá? Esto, si tienen dudas, lo repasamos, pero acuérdense que esto es repaso. Si no, vamos a dar un poco de la introducción de fraude. ¿Estamos bien? ¿Sí? Por el ejecutivo, esto está bien. Entonces, seguimos. Responsabilidades profesionales en relación con los informes. Esto está atado, ¿sí? ¿Cuál es la responsabilidad que tengo yo como profesional cuando emito un informe? ¿Qué tipo de responsabilidades puedo tener? ¿Sí? Profesional, ¿sí? Que es disciplinaria. Acuérdense que acá, en realidad, profesionalmente no hay obligación de colegiarse. El Colegio de Contadores, nosotros, el único organismo profesional que hay acá es el Colegio de Contadores, Economistas y Administradores. Perdón que no incluyo al resto, ¿sí? Pero el nombre correcto es Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay. ¿Tá? Pero ustedes mañana, de hecho como estudiantes también se pueden asociar. ¿Tá? El colegio hay una categoría especial de socios estudiantes. ¿Tá? Pero no hay obligación de que se asocien al Colegio de Contadores. ¿Tá? Si se asocian, mañana tienen una responsabilidad profesional. A mí mañana puede venir el Colegio de Contadores y revisar lo que yo hice, o pueden hacerme, ¿sí? Tengo ese tipo de responsabilidad con el Colegio de Contadores, con mis pares, ¿sí? Pero acuérdense que no hay colegiación obligatoria, ¿tá? Pero sí estoy sujeto a esa responsabilidad. Yo estoy asociada, por ejemplo, al Colegio de Contadores. Mañana hago un trabajo o lo que sea, y puede venir el Colegio de Contadores, por el motivo que sea, alguien va y me hace una denuncia en el Colegio de Contadores, imagínense, y viene el Colegio de Contadores y puede revisar y darme una sanción disciplinaria, ¿tá? Pero no va a más. ¿Ah? Después tengo el órgano regulador, ¿sí? Si yo voy y, por ejemplo, presento para DGI, o presento para el Banco Central, o algo por el estilo, viene el órgano regulador y me da una sanción. Me dice, no, mira Mariana, vos no hiciste el trabajo, me reviso, qué sé yo, ¿sí? Porque además dentro de los requisitos y dentro de las cosas que establece el Banco Central puede venir a revisar los papeles del auditor. ¿Tá? Es un ejemplo, ¿sí? La DGI puede hacer lo mismo, puede venir y pedirme los papeles de trabajo, ¿tá? Desde la auditoría del banco tal o de la empresa tal, en el caso de DGI. ¿Tá? Si va al Banco Central o va a la DGI o quién sé yo, y dice, no, mira, a ver cómo hiciste el trabajo, ¿no? Tal cosa, tal otra, me puede sancionar, y por ejemplo el Banco Central me puede sacar dentro de la lista esa del registro de auditores. ¿Tá? Me puede sancionar, pero obviamente tiene su sanción delimitada al trabajo con ellos. ¿Tá? Pero lo que sí se puede hacer es ir y me hace una denuncia. Y ahí ya empieza a escalar, ¿tá? Que es la responsabilidad contractual, ¿tá? Que yo puedo tener responsabilidad civil porque hice mal mi trabajo, entonces me demanda, por ejemplo, el banco que prestó plata, hizo el análisis en función de mi dictamen, ¿sí? Y después el otro era un chanta, y yo hice el trabajo mal, y el banco no cobró, entonces me puede hacer una demanda para que, por ejemplo, daños y perjuicios porque no cobró, porque se fundó en mi dictamen de auditoría. ¿Tá? O me pueden hacer, obviamente, el peor escenario, que me hagan una denuncia penal, ¿tá? Porque yo trabajé mal, si está asociado obviamente al dolo o al fraude, con ese tipo de responsabilidad, cualquiera puede ir y me puede denunciar. ¿Tá? Entonces, asociado a eso, ¿tá? Tengo la responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad del auditor? Por eso están enrabados los temas. ¿Cuál es la responsabilidad del auditor asociado al fraude? ¿Tá? Imagínense, vamos a cambiar. Todo esto, esperen, todo esto, sí, después lo vamos a ver, prefiero perder un minutito más, perdón, ¿tá? Esto fue lo que fuimos hablando, y que en definitiva los ordena dónde estamos parados, ¿tá? El tipo de trabajo con el informe, ¿tá? ¿Se acuerdan que yo les dije al principio de la clase
que nosotros para hacer estos trabajos de profesionales íbamos y mirábamos la Constitución a ver si la Constitución nos decía cómo hacer este tipo de trabajos, de compilación, de auditoría, de revisión limitada, de proyecciones, lo que sea. La Constitución no nos dice nada, vamos a la ley, no nos dice nada, vamos al decreto, no nos dice nada. Entonces, lo que vamos es a la jurisprudencia profesional, ¿sí? A la jurisprudencia, ¿hay algún informe técnico, algún pronunciamiento técnico que nos diga cómo hacer? Sí, están los pronunciamientos del Colegio de Contadores, ¿tá? Que nos dice con el informe que vamos a emitir. ¿Tá? Esto es un resumen, después está en la página del Colegio de Contadores, está colgado el pronunciamiento 15, ¿tá? Que dice, bueno, cuál es el título del informe que tenemos que poner dependiendo del servicio prestado. ¿Tá? Y después acá, en esta o del objeto de mi trabajo, el tipo de informe que voy a ir. ¿Tá? ¿Estoy? ¿Se me congeló? ¿Estoy o no? ¿Estoy? ¿Volví? Ah, bien. Bueno. Esto lo que hace es ordenarles, ¿estamos bien? Los tipos de informes, dependiendo de esas variantes que vimos hoy, dependiendo de la confiabilidad que brinda, ¿sí? Y el objeto de mi trabajo. ¿Tá? Entonces, y en función de eso, el pronunciamiento que vamos a ir a mirar. ¿Tá? Quédense tranquilos que esto es cada uno de los temas que vamos a ir viendo durante el curso. Comprobación, auditoría con propósitos especiales, otros servicios, revisión, análisis de información proyectada, procedimientos de auditoría previamente convenidos y compilación. ¿Tá? Todos estos son tipos de informes que vamos a ver. ¿Tá? Acá lo que tienen es un resumen de la confiabilidad que brinda, el título del informe que voy a emitir, ¿sí? Y qué tipo de trabajo voy a hacer, ¿sí? Constatación de hechos, si da confiabilidad, no da confiabilidad, y el pronunciamiento que vamos a ver. ¿Tá? Siempre acá, entonces vamos a ir al pronunciamiento que nos dice cómo tenemos que hacer ese trabajo. Si ven, el pronunciamiento, acá vieron que dice, el de comprobación está solo en Uruguay, ¿tá? Pero el pronunciamiento 18 nos lleva a las normas internacionales. ¿Tá? El pronunciamiento 18 que nos lleva a la ANITA 3000, el 18 que nos lleva a la 2400, ¿tá? Cada uno de esos trabajos vamos a ir a la norma internacional. ¿Tá? Pero eso en definitiva es un resumen. ¿Tá? Esto tenganlo claro, lo vamos a repasar en cada uno de los temas que vamos a ver. ¿Tá? Bueno, yo voy a hacer un dictamen de auditoría con propósitos especiales, voy a ir a mirar el pronunciamiento 18, y el pronunciamiento 18 me lleva a las normas internacionales de auditoría, voy y busco en el libro de normas internacionales de auditoría y veo que las 800 hablan de este tipo de trabajo. ¿Tá? Bueno, ahora sí, entonces, vamos a, si tienen dudas después las vemos, ¿tá? Pero si no, vamos a la responsabilidad del auditor con el fraude un poquito. Te puse la presentación. ¿Tienen dudas? ¿Alguna duda o algo? ¿Estamos bien? ¿Tienen todos los conceptos claros? Sí, perfecto. Buenazo. Bueno, ¿qué les parece? Vieron que yo los hago pensar, no me importa si no me contestan. No, sí. Yo además soy una convencida que a fuerza de repetición me van a escuchar repetir las mismas cosas y que el conocimiento lo van acumulando. ¿Tá? Y a fuerza de repetición, y si no entienden, en serio, yo prefiero que me pregunten. Yo a veces hablo muy rápido, y yo tengo claro que hablo muy rápido, es una de las principales cosas que me marcan siempre, es que hablo muy rápido. ¿Tá? Entonces, trato de apaciguarme, son las 8 de la mañana, imaginen cómo termino hablando después, de rápido, ¿tá? Pero en serio, prefiero que me paren, que me digan, porque ese mito que ustedes tienen, y que yo tenía cuando estaba del otro lado, de que el docente es malo, y que no sé, o que quiere que pierda, nosotros lo que más queremos es que ustedes salven. Para mí mi mayor gratificación es que ustedes vayan a la revisión y salven.
porque entendieron, ¿está? No, tranqui, porque quédense tranquilos que después van a ver cada uno de los informes, y estas primeras clases son de dinámica, de cómo es. No, todos queremos que salven. Les juro que queremos que salven porque es un embole cuando pierden. Porque si están, no entienden nada, no sirve para nada, y uno se cuestiona. El libro de informes, yo lo que más les recomiendo es venir a clase, obviamente, y sí, todo el material está tomado del libro, pero acuérdense que en este de informes, nosotros vamos a ir, es lo que les mostraba recién, vamos a ver la clase que viene, estas dos primeras semanas no, pero después empezamos, por ejemplo, con compilación, ahí vamos a ver el informe de compilación. ¿Tá? El informe de compilación nos van a tener que morir en leer la norma internacional de compilación, de servicio de compilación. ¿Cómo hago una compilación? ¿Tá? Nosotros se los vamos a explicar, y de hecho eso es la clase, explicarles, y después vemos el práctico, obviamente. ¿Tá? Pero la base de todo es cómo hacemos el trabajo de compilación, cómo hacemos el trabajo de auditoría, cómo hacemos el trabajo de revisión, y está la norma internacional. Vamos a ir al pronunciamiento 18, el pronunciamiento 18 nos va a decir, vayan a tal norma internacional, vamos a ir y vamos a analizar qué nos dice. Entonces, en las diapositivas como tal, no está todo, pues si no les tiraríamos las diapositivas y no hacemos más nada. ¿Tá? El libro está bueno, ¿sí? El libro suma, pero todo está en base a la normativa, de cómo tengo que hacer ese trabajo. ¿Tá? Bueno, ¿alguna otra duda, alguna otra cosa? Bueno, ¿qué les parece? Lo que vamos a ver es la relación entre el auditorio y el fraude. Vieron que siempre vemos las noticias y dicen, no, porque tenía un dictamen de auditoría, tenía un informe de auditor, y se detectó fraude igual en tal lado, en tal otro, o lo que sea. Según auditoría no es subjetivo. ¿Das las clases tú o solo los viernes? No, yo voy a venir los viernes. Ahora está distinto que auditoría, por la cantidad de grupos que se conformaron. Yo voy a venir, creo que es un viernes cada 15, todo puede cambiar. ¿Tá? En teoría voy a dar los viernes, pero todo puede cambiar. ¿Tá? Bueno, como decía Florencia, sí, según la auditoría no es subjetivo, pero vieron que la expectativa de la gente siempre es, cuando le doy un dictamen de auditoría, yo ya estoy tranquilo que acá está todo re bien, y después salta que había un fraude de tal cosa, no sé, se llevaban las lapiceras, eso es fraude. Ahora vamos a ver qué tipos de fraudes puede haber, ¿tá? Pero es lo mismo de fraude, ¿tá? Correcto, como bien dice Florencia, no soy responsable de detectar el fraude, yo como auditor. ¿tá? Un dictamen de auditoría no implica que no haya fraude. Sí tengo que hacer determinados procedimientos para quedarme tranquilo, como la debida diligencia, de que no existió ningún fraude. Si hice eso y después no lo detecto, no soy responsable. ¿tá? Acá hay una gran puja con eso, con lo que la expectativa que tiene el usuario de ese dictamen de auditoría. ¿tá? De hecho, nosotros después en la carta de representación, ¿se acuerdan la carta de gerencia que le ponía al final, en la carta de contratación? Todos lados también le aclaro al que me contrata, mirá que no necesariamente te voy a buscar fraude. Si vos querés que yo te busque fraude, te voy a hacer una auditoría forense. ¿tá? Una auditoría para buscar el fraude. ¿tá? A mí me pasó cuando empecé a trabajar hace un montón de años, de hecho era en una IFE, ¿tá? Que fui a trabajar, yo trabajaba en una auditoría, ¿tá? Y la secretaria le agregaba un 0 a todas las boletas. ¿tá? Venía la boleta imagínense que en esa época era mucho efectivo, había una caja chica, qué sé yo, recibían, entonces venía el pedido de papelería, y venía por 100 pesos, porque había pedido lapiceras. Entonces, ¿qué hacía la chica? Ponía un 0 en la boleta, al de la papelería le pagaba los 100 y se quedaba con los 900, ¿tá? Porque la boleta la contabilizaban por 1000, porque ya le agregaba un 0. ¿tá? Obviamente en la auditoría, además, eso es recontra no material. Entonces, no saltó. Pero después, sí, hice la misma, porque es buenísima. ¿tá? La verdad que me pareció muy ingeniosa. Ahora creo que no se puede hacer. ¿tá? Pero, en definitiva, nos contrataron para hacer esa auditoría forense, para que detectáramos todas las facturas que estaban intervenidas por esa persona, ¿tá? Con un 0. ¿tá? Pero es una auditoría forense, es una auditoría distinta. Porque obviamente ella tenía cuidado
¿tá? Dicho esto, es como a nivel macro, ¿tá? Yo no soy responsable de detectar el fraude, pero sí como auditor, ahí está, de hacer los procedimientos, que ahora vamos a ver, hoy, el martes que viene, ¿sí? Los procedimientos que me pide quién. Esos procedimientos, ¿quién me los pide? De vuelta, a ver si entendieron todo lo que dije hasta ahora. ¿Quién me pide esos procedimientos? ¿Por qué voy a hacer esos procedimientos? Que estoy de acuerdo, Florencia, que los tengo que hacer. Y está bien, es así, los tengo que hacer. ¿Por qué los hago? ¿Por qué no voy y me siento y le digo, parece amorosa? No, seguro que no hace fraude. Las normas, ¿qué normas? Venís bien, ojo. ¿Qué normas? Las normas internacionales de auditoría. Yo, para hacer un trabajo de auditoría, lo hago de acuerdo a qué. Acá voy, busco y encuentro el pronunciamiento 18. Pronunciamiento 18 que me lleva a las normas internacionales de auditoría, ¿sí? A ver, esperen, que quiero ponerles esto. Acá. Esto que no encontraba, ¿sí? Las NIAs, vieron que acá están ordenadas dependiendo de los números, ¿tá? Pero en definitiva, yo voy a hacer una auditoría y voy a mirar estas NIAs de la 100 a la 999. Si voy a hacer revisión de información financiera histórica, son estados financieros, ¿sí? Si voy a hacer un informe de revisión, voy a ir a las normas internacionales de trabajos de revisión, ¿sí? De la 2000 a 2699, ¿sí? Estos son los números. ¿Tá? Entonces, acá estamos en la auditoría, estamos mirando el auditor y el fraude. Tengo que leer todas estas normas internacionales, ¿tá? Entonces, vamos a ver que hay una, la 240, que me habla de fraude. Por eso es que tengo que hacer procedimientos, como decía Florencia, muy bien. Y por eso es que pasa de acá a la NIA 240. ¿Tá? ¿Entienden cómo siempre es la dinámica? ¿Por qué terminamos yendo a las NIAs? ¿Tá? Porque acá no tenemos nada, lo único que tenemos es un pronunciamiento, y el pronunciamiento nos lleva a las normas internacionales. En este caso, las de auditoría, porque estamos viendo el auditor y el fraude. ¿Tá? Y la responsabilidad del auditor. ¿Tá? Esto es lo que vamos a ver: alcance de la NIA, características del fraude, la responsabilidad en relación con la prevención y detección del fraude. ¿Tá? ¿Qué procedimientos tengo que hacer? ¿Tá? Bueno, esto, el alcance de esta norma es lo que la responsabilidad que tiene el auditor frente al fraude en la auditoría de estados financieros de un ente. Si yo voy a hacer otro tipo de trabajo, no voy a leer esto. ¿Tá? Esto aplica cuando hago la auditoría de estados financieros. ¿Cuál es mi responsabilidad como auditor frente al fraude? ¿Tengo que hacer algo? ¿No tengo que hacer nada? Como decía Florencia, pero si los hago, hice como la debida diligencia, no soy responsable si mañana aparece un fraude. Me dice cómo hacerlo, sí, me dice los procedimientos que tengo que hacer, esos procedimientos mínimos, perdón, Florencia, que creo que me había quedado esa pregunta colgada. ¿Tá? Me dice cuáles son los procedimientos, qué es lo que vamos a ver, ¿tá? Qué es lo que tiene que hacer, que básicamente, para que tengan así, ya vayan, yo no es que tengo que ir a agarrar todos los mayores y revisar y mirar muestras más altas para ir a ver las facturas, por ejemplo. ¿Tá? Lo que me dice es que yo tengo que hacer más que nada procedimientos de indagación. ¿Tá? Me tengo que sentar y preguntarle a la empresa dónde estima que tiene mayor riesgo de fraude. ¿Tá? Si yo voy, no sé, me pasó que auditaba, por ejemplo, una mutualista, o, ¿tá? Que tenía muchas cajas. ¿Tá? Acuérdense que estos son casos cuando manejan más efectivo. ¿Tá? ¿Qué pasó? Y bueno, la mutualista obviamente detectaba mayor fraude en las cajas, por ejemplo, o en las farmacias, en la parte de medicamentos, que alguien fuera a robar a eso. Ahora vamos a ver también que hay distintos tipos de fraude. Y ese fraude, que es la apropiación indebida de activos, que venga un empleado y se lleve una caja, un empleado, un cualquiera. ¿Tá? Voy yo a cualquier lado y me robo mercadería. ¿Tá? Eso es la apropiación indebida de activos, ¿tá? Que es un tipo de fraude que puede estar sujeto a la empresa. ¿Tá? Los que me conocen ya ven que yo me voy por las ramas, pero después vuelvo, quédense tranquilos y vuelvo a las transparencias. ¿Tá? Pero me gusta que entiendan. ¿Tá? Ese es un tipo de fraude, ¿tá? El que está expuesto a la empresa. Pero otro tipo de fraude, que por lo general es mucho más peligroso y mucho más grande, es el de la incorrección de los estados financieros, ¿tá? Que es igual de fraude. Yo voy y digo, bueno, la empresa tiene una inversión, por ejemplo, en una subsidiaria, que fue lo que pasó con Enron. Si hay alguien también un poquito más grande, no sé si tan grande como yo, pero unos años, ¿tá? Hubo un caso muy sonado, muy famoso,
de Enron, que se cayó la empresa y se fundió el auditor también atrás. ¿Tá? ¿Qué pasaba? ¿Qué era lo que hacía esa empresa en sus estados financieros? Tenía un montón de subsidiarias de empresas, ¿tá? Que en realidad no las declaraba como grupo. ¿Tá? Y en los estados financieros, ¿qué hacía? Sacaba todas las partes, todas las cosas, poner los deudores malos, todo lo feo, lo sacaba a esas empresas. Pero en definitiva era un grupo. En el momento de consolidar eso, si uno miraba los estados financieros consolidados, que creo, si mal no recuerdo, no había, ¿tá? Era nefasto. ¿tá? Y por eso se fundió la empresa. El tema es que dentro de la empresa, de los estados financieros auditados, dejaban todo lo que estaba precioso. ¿tá? Pero eso es un fraude mucho peor y de magnitud y de materialidad mucho más significativo que lo que puede ser que venga el empleado y si todos trabajan van a ver, pregunten, cuando empiezan las clases, por ejemplo, aumentan los pedidos de papelería. ¿Por qué? Porque todos los empleados llevan las lapiceras, las cosas para los nenes. Nosotros como auditores obviamente vamos a tratar distinto y vamos a hacer procedimientos distintos a la apropiación indebida de activos y a lo que es una incorrección material de los estados financieros. ¿tá? Pero quiero que tengan claro que los dos son fraude. ¿tá? El tema es que es mucho más peligroso el que puede hacer la alta gerencia al empleado que se lleva una lapicera. ¿Está bien? Pero yo voy a tener que hacer procedimientos sobre todo, sobre la apropiación indebida de activos y sobre la incorrección material de los estados financieros. ¿tá? Como se aseguran de que no metió el contador, por ejemplo, aumentó las ventas. ¿tá? Es lo mismo, el fraude que yo invento ventas y voy a un asiento al cierre de ventas a deudores a ventas, perdón. ¿tá? Eso es un fraude porque la venta no existió. ¿tá? Entonces tengo que ver, y vamos a ver qué procedimientos tengo que hacer para asegurarme, para quedarme tranquilo o hacer la debida diligencia de que los estados financieros están libres de incorrección material. Las palabras correctas es que yo tengo que hacer procedimientos para asegurarme de que los estados financieros están libres de incorrección material, algo material, ¿sí? Debido a fraude. ¿tá? Que tiene un error, esos estados financieros tienen un error por fraude. Bueno, esta NIA también lo que hace es, la NIA 315 y la NIA 330 lo que hablan es de riesgos de incorrección material. ¿tá? En donde tengo riesgo de que el estado financiero tenga errores. ¿Se acuerdan cuando vimos la parte de planificación? Hicimos la evaluación de control interno, donde había riesgos en los procedimientos, si faltaban controles, por ejemplo. Acá lo que hace es aplicar esos riesgos, pero asociados al fraude. ¿tá? Yo tengo que analizar los riesgos asociados al fraude de que los estados financieros estén mal. ¿tá? Bueno, obviamente la incorrección de los estados financieros, ¿cuál es la característica del fraude? El dolo, la intención de hacerlo. ¿tá? El estado financiero puede estar mal por dos motivos, o porque me equivoqué, o porque me equivoqué intencionalmente. ¿tá? Entonces, la característica del fraude es el error pero intencional. ¿tá? La intención de dañar. ¿tá? Bueno, obviamente al auditor, como siempre, hablamos de materialidad. ¿tá? Incorrección material. Entonces yo no voy a buscar la lapicera que se llevó el empleado a principio de año. ¿tá? No voy a hacer porque no me es de costo-beneficio y no le cambia, tengan siempre eso, al usuario del estado financiero le cambia la opinión de esos estados, le cambia la decisión, una lapicera más o una lapicera menos, y no, seguramente no es material. Entonces lo que voy a buscar es la incorrección material en esos estados financieros, ¿sí? Lo que esté mal, material. ¿Ah? Y esto era lo que les iba diciendo hoy, que hay dos tipos de fraudes relevantes para el auditor. Yo agarro el estado financiero y hago un ajuste que no existe. ¿ah? O no contabilizo la previsión de incobrables por gusto. ¿tá? Yo sé que este no me va a pagar, pero además siempre pasa en el auditor, dependiendo para quién, ¿vieron lo que vimos hace un rato? ¿Quién me contrata? Si a mí me contratan para presentarle el informe al banco, siempre como que me presionan a mi auditor, y en realidad presionan al contador para que el balance esté precioso, que le dé una ganancia maravillosa, que va a poder ganar, que va a poder devolver el préstamo, y que el banco no lo mate con la tasa de interés. Que le va precioso y le va a dar una clasificación preciosa, porque va a poder pagar. Después me contratan para presentarlo a DGI, y es todo horrible, me va horrible, tengo todo pérdida, y no tengo ni dónde caerme muerto.
Entonces, todas esas cosas, ¿sí?, son incentivos, ¿tá?, que uno lo tiene que pensar, obviamente siempre el auditor es mal pensado, ¿tá?, pero en definitiva son incentivos o son cosas que yo tengo que evaluar para ver si no hay incorrección de información financiera fraudulenta. ¿Tá? Esa es una, cuando yo meto el dedo en los estados financieros con algo que no existe. Por gusto, obviamente con intención, ¿tá?, no porque me equivoqué. Y la otra, la apropiación indebida de activos, que viene alguien y me roba, no sé, la mercadería, me roba los útiles, me roba lo que sea. ¿Tá? Pero son esos dos tipos de fraudes. Lo que tengo que analizar en definitiva si hay incentivo o elemento, eso es lo que les decía recién, si hay incentivo, elemento de presión, alguna oportunidad, ¿sí?, para que se pueda llevar a cabo. ¿Tá? ¿Yo qué voy a tener que hacer? Bueno, ¿hay algún riesgo de apropiación indebida de activos? Y bueno, tendré que ver cómo está, por ejemplo, el depósito. Está abierto todo el tiempo a la calle, para que entre cualquiera, no hay cámara, no hay ningún control, va, no hacen recuentos, no nada, y bueno, sí, la verdad que hay incentivos, hay mucho más riesgo de fraude. ¿Tá? Eso es la lógica de la auditoría, que yo insisto en que tienen que pensarlo, salir un poco de la caja y pensar, bueno, con sentido común. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Porque parece re difícil, no, bueno, el riesgo de incorrección material, todas palabras complicadas, que bueno, si está bien, si está mal, pero a ver, nosotros nos paramos como auditores, ¿y qué vamos a hacer? Me voy a parar en el depósito, voy a mirar, bueno, está salvaguardado, no sé, hay un bien que vale, uno de los inventarios que vale $1 millón. Bueno, ¿$1 millón está tirado en el piso ahí, o está bien guardado? Eso es lo que estamos evaluando, ese riesgo de fraude asociado a la apropiación indebida de activos, por ejemplo. O en información financiera fraudulenta, lo que voy a tener que hacer es si el procedimiento de la generación de esa información financiera, de esos estados financieros, si es apropiado. Si el estado financiero, no sé, lo termina de revisar el gerente de ventas, que además tiene un incentivo es el último que revisa, y tiene un incentivo de un bono, de si llega a tantas ventas a cierre de ejercicio, y bueno, ahí hay un incentivo para que después le den las ventas y gane el bono, ¿me explico? O si yo voy a presentar al banco porque pedí un préstamo y ando medio justo y qué sé yo, pero quiero presentarle al banco que me va bárbaro. Y bueno, ahí yo tengo un incentivo de que pueda haber un error. ¿Tá? Entonces lo que tenemos que hacer después, asociados a esos riesgos que tenemos que evaluar, es los procedimientos que vamos a tener que hacer. Pues van a ver que básicamente no es que yo tenga que diseñar mega procedimientos, acá es hasta que yo me quede tranquila de que no hay riesgo, que ese riesgo está mitigado. Si yo evalúo el procedimiento está bien, lo valoré, fui al depósito, está todo cerrado, está salvaguardado, hay control de retiro de mercadería, de esto, de lo otro, el recuento, y bueno, yo no voy a hacer mega procedimientos, sino que me voy a sentar y son más que nada indagación. Bueno, ¿cómo te asegurás tal cosa? ¿Cómo te asegurás tal otra? ¿Tá? Bueno, esto es lo que fuimos hablando, ¿sí? Cómo hacen la información financiera fraudulenta, manipulación, falsificación, alteración de registros contables o de la documentación, ¿sí? Bueno, a mí también me pasó en un cliente que lo que hacían era, la persona que estaba con la contabilidad, no cerraban, por error, se olvidaban de cerrar el ejercicio. No lo bloqueaban el ejercicio contablemente, el sistema contable no bloqueaban la contabilidad del año anterior. ¿Tá? ¿Me explico? Entonces yo estoy registrando en el 2022, pero no quedaba bloqueada en los registros de 2021. Entonces, esta persona que estaba a cargo a su vez del fondo fijo, ¿tá?, de la caja, en realidad manejaba mucha plata, ¿tá?, lo que hacía era modificar los saldos iniciales del año anterior. Entonces, cuando hacía el arqueo, por ejemplo, diariamente, al modificar el saldo inicial del año anterior, los movimientos de este ejercicio siempre cerraban. ¿Tá? Bueno, robó un montón de plata con eso. ¿Tá? Pero son determinadas situaciones que uno con los años va aprendiendo dónde está, ¿tá? Pero algo tan sencillo como bloquear el sistema contable del año anterior, los registros, ¿sí?, el año anterior, la contabilidad que no se toque, ¿tá?, implicó una pérdida bastante grande para la empresa. ¿Tá? Pero todos esos son fraudes de información financiera. ¿Cómo puede haber? Ay, pero lo mismo que la chica esta que le agregaba el 0 a la boleta, es igual de fraude. ¿Tá? Obviamente el fraude era mucho más grande, el de la caja, cuando movía los registros contables. ¿Tá? Falsear o omisión intencionada de hechos, transacciones, ¿sí?, otra información. Esto es más o menos lo que fuimos hablando, pero los que me conocen vieron que yo hablo, vuelo, y después los traigo a tierra por si queda alguna duda.
que me puedan preguntar. Aplicación intencionalmente errónea de principios contables, eso es lo que les decía. Por ejemplo, yo al deudor no le hago la previsión, sé que se fundió, que se fugó, que qué sé yo, pero intencionalmente no registro la previsión. O voy a... porque me sirve tener lindos bienes de cambio, un montón, y aumento la cantidad. Todo esto, todo es fraude lo mismo. O la presentación o revelación de información, no revelo que tengo una garantía, por ejemplo, y yo sé que la tengo, fraude. Como les dije, es mucho más grave, o potencialmente más grave, el fraude hecho por la dirección que el fraude hecho por los empleados, por la magnitud y por la posibilidad de fraude. Yo el empleado no tiene la capacidad de ir y hacer un asiento de mentira de subsidiarias y cosas por el estilo, puede ir y, no sé, hacer una venta chiquita, pero la dirección va y puede hacer un mega asiento porque tiene acceso a toda la contabilidad. Ay, gracias Mariela, siempre sos un amor. Bueno, entonces tenemos que tener mucho más cuidado que en los controles que ponga la dirección. ¿Qué es lo que hace? En definitiva lo que tenemos que fijarnos es qué es lo que hace la dirección para evitar el fraude. Se supone que a la dirección le importa que sus estados financieros reflejen la realidad. Entonces, van a ver después que los procedimientos tienden a eso, que yo lo que hago es preguntarle a la dirección cómo hace para asegurarse que no hayan asientos ficticios. ¿Qué es lo que pasa? Otra cosa puede ser que cambian las políticas contables, cambian los juicios. Por ejemplo, para los deudores hacían una previsión del 3%, y este año cambian al 5%, y el otro cambian al 2%. Entonces, todo lo que tiene estimación, obviamente, se acuerdan que tiene mucho más riesgo, porque tiene subjetividad. Entonces, todos esos lugares son donde tienen más riesgo de que haya fraude. Si yo sé que siempre vienen cambiando, vienen ajustando la política, por ejemplo, yo audito una tarjeta de crédito que tiene una política de crédito, que le da préstamos a determinadas personas, determinadas características, tiene un árbol de decisión, dependiendo de la persona que vaya a pedir el préstamo, ¿sí? La tarjeta que me dan y el crédito que me dan. Pero obviamente eso no es estático, y va cambiando. Entonces, si va cambiando, yo tengo que tener más cuidado, porque mañana, o sea, es manejable y puede haber fraude por eso. Son situaciones donde tengo más riesgo de que haya fraude. Obviamente el reconocimiento en periodo inadecuado de transacciones, que voy, inflo las ventas y después voy y las disminuyo o no las disminuyo, las inflé, ¿sí? Revelaciones confusas, alterar los registros. Eso respecto a los estados financieros, ¿sí? El fraude en los estados financieros. Acá apropiación indebida de activos, ¿sí? De ingresos, va al cajero y se lleva la plata. ¿Sí? Es lo mismo, apropiación indebida de activos es plata, bienes de cambio, bienes de uso. Si mañana se me llevan el auto, empresa, es fraude lo mismo. Abran la mente de qué es apropiación indebida de activos. Puede ser que el cajero jineteó de fondos, es apropiación indebida de activos, por un tiempo, pues después lo devuelve, pero cobré, lo usé para otra cosa, para pagar la luz de mi casa, y después voy y devuelvo la plata. Sustracción de existencias, pagos a acreedores, esto puede ser común. Nosotros, imagínense las empresas que tienen un montón de empleados. ¿Cómo sé yo que la de recursos humanos, o que alguien no hizo, no necesariamente de recursos humanos, soy yo que trabajo en planta y digo, bueno, ingresó esta persona y que realmente existe, ¿sí? O este proveedor que realmente existe, y después le estoy pagando un sueldo todos los meses y la persona, por ejemplo, no vino nunca a trabajar, porque crearon un empleado y va y se le deposita todos los meses. ¿Cómo se asegura la empresa para que no le pase eso? Utilización de activos de la entidad para uso personal, me robo el lapicero o uso el auto de la empresa, la camioneta de la empresa para ir a buscar a mi hijo a la escuela. Obviamente la apropiación indebida de activos a menudo va acompañada de registros o documentos falsos que inducen a error, a fin de ocultar que los activos han desaparecido. Acuérdense además que el fraude, la característica del fraude, es que el que lo hace trata de hacer todo para que yo no me dé cuenta. O sea, la persona esa que se llevaba la plata, se tomaba el trabajo de ponerle el cerito a la boleta. La persona que modificó el registro del año anterior,
¿sí? Se tomaba el trabajo hizo eso, pero todos los días tenía el arqueo que cerraba el saldo inicial con el día anterior, y los movimientos y todo. O sea, está tratando de ocultar. Entonces, ya con eso es mucho más difícil de que salte. ¿Tá? Entonces yo tengo que tener más cuidado, porque en el error yo no me di cuenta, y seguro que está la factura por 100, y cuando pasé la factura me equivoqué y le puse un 0 de más. La factura la dejé por 100. Entonces puede saltar fácilmente. ¿Tá? En el caso del fraude, el que lo hace va a tratar de hacer todo para ocultar y que nadie se dé cuenta que yo lo hice. ¿Tá? Por eso el procedimiento, yo para error no me piden ningún procedimiento específico. Para fraude sí. ¿Tá? Vamos a dejar por acá, y después siguen con Alejandra el martes, pero en definitiva lo que vamos a ver es la responsabilidad, obviamente, de detectar ese fraude es de la empresa, como todo, la responsabilidad de preparar los estados financieros es de la empresa. Entonces, por eso la empresa, la NIAM, le establece determinadas responsabilidades, y obviamente se supone que la empresa no quiere que le roben, ¿tá? Y que haya fraude. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la empresa? Y qué es lo que tiene que hacer el auditor, que ahí vamos a ver los procedimientos, ¿sí? Que tiene que hacer el auditor, de obtener seguridad razonable, cómo la va a hacer, qué procedimientos va a hacer, ¿sí? Y después los objetivos y definiciones, y después van a ver así, si nos dejamos por acá y seguimos el martes. Lo que necesiten me escriben por acá o por el EVA, ¿sí? Bueno, que pasen bien, buen fin de semana y un placer verlos. Por lo menos. Gracias. Chao, profe, gracias. Nos vemos. Chau, chau. Pasen bien.